Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo por nuestros corazones, hermanos israelitas a nivel nacional e internacional. Vamos a dar esta tercera parte del estudio sobre aquellos que difaman y blasfeman el nombre de Jehová, cambiando el nombre de Jehová por otro nombre. Serán entregados a Satanás. Como hemos visto en la segunda parte, el nombre de Jehová es el nombre perfecto. Y yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, Isaías 42:8. Y en el libro de Isaías 48:11, dice muy claro, mis amados hermanos, Isaías 48:11 dice, por mí y por amor de mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. O sea que el nombre de Jehová no puede ser amancillado por otro nombre, ni por Jesús, ni por Jehová, ni por Jonás, ni por Ezequiel, por ningún nombre puede ser blasfemado el nombre de Jehová, y menos amancillado. Como dice en el libro de Salmos 139, libro de Salmos, capítulo 139, verso 20, dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Quiere decir, porque blasfemias dicen ellos contra ti, o sea, ¿quién dice blasfemas contra Dios? El pueblo. Pero no todo pueblo, no todo el pueblo, aclaro, sino una parte del pueblo. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, o sea, contra Jehová. Tus enemigos, o sea que la blasfemia lo dicen los enemigos de Dios, y toman en vano tu nombre. Quiere decir que toman en vano su nombre. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque muchos hermanos vienen predicando a nivel nacional e internacional, y aquí han venido hermanos de que yo llamo con amor mis hermanos, pero ellos dicen que el señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, él ha dado la orden personalmente a ellos de que el señor Jonás le ha dado autorización para que proclame de que Jehová, Dios, el Padre Celestial, es Jonás en la tierra. Mis amados hermanos, ¿por qué dice tus enemigos toman en vano tu nombre? ¿Por qué dice así? ¿Por qué toman en vano su nombre? Porque en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 31, dice así, y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Vamos a aclarar ese tema. Vendrán a ti, ¿ante quién? Ante el Hijo del Hombre. Como viene el pueblo y se estará delante de ti, o sea que el pueblo va y consulta al Hijo del Hombre. Amén. Eso pasó en el tiempo del Hijo del Hombre, de nuestro excelentísimo Señor Ezequiel Ataucusi Gamonal, el maestro de los maestros. El pueblo iba y consultaba a él. Ahora, y ellos escucharon las palabras que sale de Jehová, como dice el libro de Ezequiel 33:30. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se movan de ti junto a las paredes,
sea, la pared del santuario allá en Cieneguilla, y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, o sea, se comunica de hermanos a hermanos, cada uno con su hermano diciendo, vení ahora y oí qué palabra sale de Jehová, o sea, que la palabra de Jehová sale por medio del Hijo del Hombre, pero ellos oyen la palabra del Hijo del Hombre y no la ponen por obra, como dice Ezequiel 33:31, y vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo, oirán tus palabras, o sea, escuchan al Hijo del Hombre y no las podrán por obra, o sea que se tuercen las palabras de Jehová que habla el Hijo del Hombre, pero muchas veces no tenía que estar ahí presente ante el Hijo del Hombre. Nuestro excelentísimo señor Ezequiel Atacuti Gamonal dejó unas grabaciones, unos audios, y sin embargo el maestro dijo en grabaciones que el nombre nuevo es Jesucristo de Nazaret, pero parece que no escucharan, porque mis amados hermanos, ellos cambian de que el nombre nuevo es Jonás, no hermano. El audio no dice, mis amados hermanos, eso, con amor les digo. Por eso esta profecía dice que escuchan, mas no podrán por obra, o sea que se tuercen a las enseñanzas. Por eso en el mandamiento dice, si alguno viene a vosotros y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibéis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. Mis amados hermanos, nuestro maestro excelentísimo señor Ezequiel Atacuti Gamonal, él dejó grabaciones. En ninguna de las grabaciones dice que el nombre nuevo es Jonás. No, mis amados hermanos. En mi muro está el estudio sobre el nombre nuevo. Escuchen, mis amados hermanos. Esto no procede de Dios, mis amados hermanos. Con amor les digo, corríjase, mis amados hermanos, porque el nombre de Dios es perpetuo. El nombre del Padre Celestial es perpetuo. Como dice Salmo 74:10, Isaías 63:16. Y yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, mis amados hermanos. El nombre de Jonás, el nombre puesto a la carne, como en el tiempo del Señor Jesús. Nuestro excelentísimo Señor explica de que el nombre de Jesús en el cielo era Miguel Arcángel. Cuando Él desciende, le pone un nombre a la carne, y esa carne se llama Jesús. Lo mismo cuando el Señor Ezequiel viene a la tierra por segunda vez, que era el mismo Ezequiel antiguo, dice el maestro. El nombre de Ezequiel, el nombre puesto a la carne. No, mis amados hermanos. Por eso, mis amados hermanos, con amor les digo, hermanos, corríjase, mis amados hermanos. Mis hermanos, que yo llamo cariñosamente jonasistas extremistas, como le decimos aquí en Colombia. Hermano, eso no procede, mis amados hermanos. Como dice Ezequiel 34:33, Ezequiel 33:30 y 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Cumplía la profecía. Antes hacen halagos con sus bocas. ¿Cómo hacen halagos de su boca? Enseguida aclaramos ese punto. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea que ellos no buscan a Dios sino la avaricia, el dinero, la mercadería, mis amados hermanos. Hacen halagos con sus bocas. Por eso el maestro aclara en el libro de Jeremías, tanto el maestro como la escritura, dice Jeremías 14:14, 15, dice así. Díjome Jehová, falsos profetizan los profetas en mi nombre. No las envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad de engaño en su corazón o profetizan. Falsos profetizan los profetas en mi nombre. O sea que
Para este tiempo en el mismo pueblo se tenían que levantar falsos profetas en mi nombre. ¿Y cuál nombre están proclamando? Jonás. Ahora, no los envié, el Señor no los envió, ni les mandé. ¿Por qué? Porque el Señor Ezequiel Jonás no ha hablado, no se ha manifestado al pueblo, ni les hablé, él no ha hablado. Visión mentirosa. Muchos hermanos de estos hermanos vienen diciendo que el Señor les mostró en sueños, pero en la cuarta parte vamos a aclarar ese punto, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more por el corazón.